Es un gusto saludarlos y agradezco a quienes me han invitado para participar de este evento. Es un privilegio para mí hacerlo. Como este evento está dedicado a la adoración y la música es una parte muy importante de la adoración, quiero compartir con ustedes algunas reflexiones respecto de cómo debería ser la música de adoración. Y para ello elegí tomar como modelo lo que la Biblia nos presenta sobre la música de adoración en el cielo. De ahí el título de mi presentación, que simplemente es el himno 340, que hace referencia a la música en el cielo. La música y la adoración están muy estrechamente interrelacionadas, porque la música es una forma de adoración, una de las principales formas de adoración, juntamente con la oración y otras maneras de adorar, y a su vez la adoración es una motivación fundamental para la música, de manera que son compañeros inseparables. Todos sabemos que hay grandes debates sobre la música y sobre los estilos de adoración en nuestra sociedad actual, en la iglesia, debates que en muchos casos se tornan muy acalorados, y creo que eso se debe a que muchas veces perdemos de vista el fundamento bíblico y del espíritu de profecía sobre estos temas. Y no es casualidad que haya tantos debates, porque según el libro de Apocalipsis, en el tiempo del fin, el factor decisivo será la adoración, y la música es una forma de adoración. Ustedes recordarán que en Apocalipsis 13 y 14, el tema de la adoración es crucial, pues la bestia y la imagen de la bestia obligarán a todos a adorar a la bestia con un decreto de muerte para quienes no lo hagan, y a su vez, en el mensaje del primer ángel, Dios invita a todos los seres humanos a adorar al Creador. De manera que en el tiempo del fin hay un conflicto entre dos sistemas de adoración. O se adora a la bestia y a su imagen, o se adora a Dios, y dos formas de adoración también. Por eso es tan importante este tema. ¿Qué es la adoración? Quisiera sugerir que es una actitud de humildad, reverencia, honor, devoción y veneración de los seres creados hacia su Creador. Y esa actitud es un reconocimiento de los atributos y las obras del Creador, ya sea de creación, de redención y de providencia. Ya hemos mencionado algunas acciones de adoración, como arrodillarse, cantar, y hay otras en la Biblia, y hay resultados de la adoración verdadera, que se manifiesta en la obediencia gozosa a Dios y el servicio amoroso al prójimo. Ahora, ¿cómo es nuestra adoración? Está determinado por lo que nosotros pensamos de Dios. La idea que tenemos de cómo es Dios influye en una forma determinante para establecer cómo vamos a adorar a Dios. Y también influye en cuanto a cómo será nuestra música. Para saber cómo es Dios, necesitamos analizar sus atributos. La Biblia menciona una cantidad de atributos de Dios, y de todos esos atributos he elegido uno, la santidad, para fundamentar nuestro estudio en esta ocasión. Podría haber elegido otros atributos, y de hecho es muy provechoso hacerlo, y sin desmerecer la importancia de los demás atributos,
nos vamos a limitar en este caso a la santidad de Dios, que se destaca como esencial en la naturaleza divina. Comencemos viendo cómo es la música del cielo según lo que la Biblia y el Espíritu de Profecía nos revelan. Isaías capítulo 6 registra una visión del profeta. Él había ido al templo y dice allí: vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Este es el cántico que entonan los serafines alrededor del trono de Dios. Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. ¿Qué significa decir que Dios es santo? Significa que Dios es moralmente puro, completamente libre de egoísmo, de orgullo. Es lo opuesto a todo pecado, a la maldad. No tiene nada, ni un vestigio de pecado. La santidad es una dimensión básica e importante de la naturaleza de Dios. La santidad de Dios se resalta en toda la Biblia. Su importancia se puede ver en la cantidad de veces en que se hace referencia a ella y en el énfasis con el que se destaca. Es notable que en este cántico de los serafines, ellos repiten 3 veces la santidad de Dios. Y esta visión de los serafines alabando a Dios por su santidad impactó profundamente al profeta Isaías, que nunca olvidó esta visión. Lo sabemos porque en todo el libro de Isaías se ven ecos de esta visión. Por ejemplo, Isaías utiliza un título muy especial para referirse a Dios. Isaías lo llama el Santo de Israel, que se menciona 30 veces en el libro de Isaías, comparado con el resto de la Biblia, que se menciona solamente 7 veces en el resto de la Biblia. Eso nos muestra cuán impactado quedó Isaías por la santidad de Dios. Hay una visión semejante en el libro de Apocalipsis. Y es muy interesante que en Isaías esa visión ocurre al principio del ministerio de Isaías, y en Apocalipsis ocurre también al principio del libro del Apocalipsis. Juan ve un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado, y alrededor del trono 4 seres vivientes. Estos 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Noten ustedes la triple repetición de la santidad de Dios, nuevamente en este cántico, en este himno registrado en el Apocalipsis. De paso, este es el primer himno que se registra en el Apocalipsis de una serie de himnos. Particularmente en los capítulos 4 y 5 hay varios himnos y se repiten otros más adelante en el libro. Y es interesante que el primer himno, el que pone la nota tónica y establece el fundamento para el resto de la adoración a Dios, enfatiza esta santidad de Dios 3 veces. Veamos las características de la música del cielo. Si bien no la podemos escuchar, pero en base a lo que nos informa la Biblia y el Espíritu de Profecía. En primer lugar, se destaca que es una música centrada en Dios. La letra del canto de los serafines está totalmente centrada en Dios. Lo mismo en el Apocalipsis, el cántico de los seres vivientes alrededor del trono de Dios. Además, es una música interpretada con profunda reverencia. Noten que los serafines tienen 6 alas, y esto no es un detalle decorativo,
sino que las necesitan, porque con 2 alas cubren sus rostros, con otro par de alas cubren sus pies, y las 2 restantes las utilizan para volar. Esta es una manifestación de profunda reverencia frente a Dios. Es una música interpretada con gran fervor. René White dice: sus cantos de alabanza resonaban con profundas y fervientes notas de adoración, refiriéndose a esa visión de Isaías. Es una música interpretada con humildad. Ya mencionamos que ellos cubren sus rostros y sus pies, todo su cuerpo, en una señal de profunda humildad. A pesar de que ellos son perfectos y bellos, no despliegan su perfección y belleza en la presencia de la gloria de su Señor. Están tan llenos de temor reverente al contemplar la gloria de Dios, que ni por un instante sienten complacencia propia, ni se admiran a sí mismos o unos a otros. Su alabanza y su gloria son para el Señor de los ejércitos. Están plenamente satisfechos de glorificar a Dios, y en la presencia divina, aprobados por la sonrisa de Dios, no desean nada más. Es una música melodiosa. El Espíritu de Profecía dice que su canto triunfante de alabanza resuena de uno a otro en cantos melodiosos. Pasemos entonces a cómo es o debería ser la música en la tierra. En primer lugar, veamos los registros de la Biblia en cuanto a cómo ha sido la música de alabanza en la tierra, y luego extraeremos principios y lecciones para aplicar hoy en día a la música religiosa aquí en la tierra. La música forma parte del culto tributado a Dios en los atrios celestiales. Y en nuestros cánticos de alabanza debiéramos procurar aproximarnos tanto como sea posible a la armonía de los coros celestiales. Quiere decir que lo que presentamos antes de cómo es la música en el cielo debería ser el modelo al que tendríamos que aproximarnos tanto como sea posible en nuestros cánticos de alabanza mientras todavía estamos aquí. Algo que se destaca en la Biblia es que la santidad de Dios requiere que su pueblo también sea santo. Sus hijos, sus seguidores, debemos ser santos. En el Antiguo Testamento esto se enfatiza en una cantidad de textos, puse algunos aquí. Seréis santos porque yo soy santo, dijo Dios. Y en el Nuevo Testamento, el apóstol Pedro dice: como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Es natural que si vamos a alabar y cantar al Dios santo, nosotros tenemos que ser santos también. Claro que por naturaleza somos pecadores, pero ahí está la maravillosa gracia de Dios, que nos perdona, nos purifica, nos otorga gratuitamente su santidad, nos da un estatus de seres santos. Por eso en las epístolas Pablo comienza diciendo: Pablo, apóstol de Jesucristo, a los santos que están en Corinto, a los santos que están en Éfeso. Pero al mismo tiempo también la Biblia nos dice que Dios nos invita a crecer en el proceso de la santificación. Otro detalle que nos muestra cómo la santidad de Dios influye en la adoración es que la presencia de Dios santifica el lugar donde Él está e inspira temor reverente. Un ejemplo de los muchos que podríamos citar de la Biblia, en Éxodo 3, cuando Moisés ve la zarza ardiente y se acerca para ver por qué no se consumía, Dios le dijo: quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y le dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo temor
de mirar a Dios. Es ese temor reverente que inspira la presencia de Dios. Cuando Dios estableció el santuario, dio instrucciones para que se estableciera el santuario en Israel, una de las cosas que dijo es que el sumo sacerdote debía tener una mitra en su cabeza con la expresión santidad a Jehová. Todo lo relacionado con la indumentaria y la conducta de los sacerdotes debía ser de tal naturaleza que impresionara al espectador con un sentido de la santidad de Dios, de los sagrados de su culto y de la pureza que se exigía de quienes se allegaran a su presencia. Hay un ejemplo triste en el Pentateuco, y es el de estos dos sacerdotes, hijos de Aarón, Nadab y Abiú, que ofrecieron fuego extraño en el culto a Dios. Como resultado de esto, ellos murieron. Dios consideró que era tan grave lo que hicieron que salió fuego de la presencia de Dios y los consumió. Y inmediatamente después de este incidente, Dios instruyó a Aarón y a sus hijos y les dijo: no beberéis vino ni sidra, para poder discernir entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio. Noten que es muy importante hacer esa distinción. Dios la hace y pide que sus hijos, y especialmente quienes dirigen la adoración, la realicen. Tristemente el pueblo no respetó eso y finalmente llegó el cautiverio babilónico, que ocurrió porque los sacerdotes entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia. Y el libro de Ezequiel registra en el capítulo 44, el versículo 23, que era el plan de Dios que cuando los israelitas regresaran del cautiverio babilónico, los sacerdotes instruyeran al pueblo para que hiciera la diferencia o la distinción entre lo santo y lo profano. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo nos dice: ¿qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Todos somos conscientes de que tenemos un conflicto interior entre nuestro antiguo yo y nuestra nueva vida en Cristo. La Biblia nos exhorta a morir cada día al pecado y seguir al Señor. En ese esfuerzo por apartarnos cada día de todo lo que es pecaminoso y crecer en el proceso de la santificación, necesitamos recordar que la música no es moral ni espiritualmente neutra. Es una frase del documento titulado Una filosofía adventista acerca de la música, que aprobó la Asociación General en el año 2004. Y Elena de White dice que algunos profesos cristianos con frecuencia deshonran a Dios y su fe con sus conversaciones frívolas y su elección de música. La música sagrada no conviene a su gusto. Por el contrario, los cantos frívolos y la música popular del momento satisfacen su gusto. Esa música mundana excita, pero no comunica la fuerza y el valor que el cristiano puede hallar tan solo ante el trono de la gracia. Prepara a quienes participan en ella para los pensamientos y los actos profanos. Y de todo lo que hemos expuesto hasta aquí, tanto la música en el cielo como la música de adoración y de alabanza, especialmente en el santuario y en la Biblia, yo quisiera extraer algunos principios para la música religiosa de hoy en día. En primer lugar, necesitamos distinguir entre lo santo y lo profano. Un concepto enfatizado muy fuertemente en la Biblia.
Y hoy esto es más necesario que nunca, porque la sociedad actual se caracteriza por una gran grieta entre lo secular y lo sagrado. La vida diaria ya no está permeada con un sentido de lo sagrado como antes. Todos somos conscientes de que la sociedad actual está completamente secularizada y lo sagrado ha quedado totalmente relegado. Por eso necesitamos hacer esta diferencia. En segundo lugar, y como consecuencia de lo que hemos dicho recién, no usar estilos musicales profanos. Toda música produce en el oyente una asociación de ideas y experiencias. Los estilos musicales vienen con un paquete cultural. Se asocian con lugares, personas, acciones, actitudes y estilos de vida determinados. Por eso necesitamos evaluar cada estilo musical y evitar aquellos que justamente producen estas asociaciones con lugares, ideas, actitudes y estilos de vida que no son compatibles con los valores y los principios bíblicos. La música debe cumplir un propósito santo, que es elevar los pensamientos hacia lo que es puro, noble y enaltecedor, y despertar en el alma la devoción y la gratitud hacia Dios. Un tercer principio es que el mensaje de la letra y el mensaje de la música deben concordar, deben coincidir. No debe haber contradicción entre uno y otro. Y volvemos al tema de los estilos musicales, porque cada estilo musical fue creado para lograr un propósito definido en un entorno específico. Cada estilo musical comunica un conjunto de valores, un conjunto definido de valores. Por eso es tan importante que podamos evaluar los estilos musicales. Lo triste es que cada vez se escuchan más estilos musicales profanos combinados con letras religiosas. La mayor parte de la música cristiana contemporánea tiene el mismo ritmo, la misma instrumentación, los mismos arreglos y el mismo sonido que la música del mundo. Pero se espera que de alguna manera las letras religiosas conviertan esa música mundana en un canto sagrado. Ahora, según la Biblia, las cosas santas no santifican a las profanas. Al contrario, cuando estas dos categorías entran en contacto, lo profano contamina a lo santo. Cuando se combina letra religiosa con música profana, el mensaje de la propia música, que es contrario a los valores cristianos, anula y socava por completo la intención de las palabras. Es una contradicción esa combinación y el resultado es que en lugar de dominar el mensaje de la letra, predomina el mensaje de la música, que es contrario al mensaje de la letra. Un cuarto principio es que la música debe ser de la mejor calidad posible, siempre de acuerdo a las habilidades de los músicos. Ustedes recordarán que Dios pedía que los sacrificios, los animales sacrificados en el santuario sean sin defecto, sin tacha. Cuando Dios dio instrucciones en cuanto a la música en el santuario, dijo que debían hacerlo bien, de la mejor manera, y describe a los músicos, los levitas músicos, como bien instruidos para el canto de Jehová. De allí que la música debe ser de la mejor calidad posible. Otro principio es que la música debe ser interpretada con inteligencia, citando el Salmo 47, el versículo 7. Dice Elena de White, vi que todos deben cantar con el espíritu y también con el entendimiento, es decir, con inteligencia. A Dios no le agrada la confusión de voces y la discordia. Siempre le agrada más lo correcto que lo erróneo. Y cuanto más correcto y armonioso sea el canto del pueblo de Dios, tanto más glorificado será el Señor, beneficiada la Iglesia y afectados favorablemente los incrédulos.
Un sexto principio es que la música debe ser interpretada de manera sencilla y natural. Los ángeles se complacen en oír los sencillos cantos de alabanza expresados en un tono natural. Debemos cantar de manera que todos puedan comprender. Lo que se necesita no es cantar fuerte, sino una entonación clara y una pronunciación correcta. Y por eso todos deberíamos dedicar tiempo a cultivar la voz, de modo que podamos cantar las alabanzas a Dios en tonos claros y suaves, sin asperezas ni chillidos que ofenden el oído. Un séptimo principio es que debemos interpretar la música de todo corazón. Recuerden ustedes que habíamos dicho que los serafines cantaban con profundo fervor y se nos invita a cantar de todo corazón. La música debería tener belleza, sentimiento y poder. Deberíamos ponerle sentimiento y poder. Debemos cantar con júbilo en el corazón, con gratitud en el corazón. Al mismo tiempo, el apóstol Pablo nos dice que adoremos a Dios como a Él le agrada, con temor reverente. Alguno podría pensar que si hay júbilo no habría reverencia. Sin embargo, no hay contradicción entre el verdadero gozo cristiano y la reverencia cristiana. Noten que estamos hablando del verdadero gozo cristiano, no de la hilaridad superficial del mundo o una alegría hueca que pueda tener el mundo. Estos dos aspectos del verdadero gozo cristiano y la reverencia cristiana deben combinarse en la adoración genuina. Fíjense esta frase de Elena de White: presentémonos pues con gozo reverente delante de nuestro Creador, con acciones de gracias y voz de melodía. Un gozo que al mismo tiempo sea reverente. Y deberíamos usar himnos con música apropiada para la ocasión, no de notas fúnebres, sino alegres, y con todo melodías solemnes. Es decir, la combinación de esas notas alegres, pero al mismo tiempo solemnes o reverentes, como decía la declaración anterior. Además, se nos exhorta a que deberíamos sentir y comprender el espíritu del canto para darle la expresión correcta. Es decir, no cantar en forma mecánica, sino expresando, transmitiendo el sentimiento, la emoción de ese canto que estamos presentando a Dios o esa música que estamos interpretando ante Dios. Ahora, una advertencia en este sentido por un peligro que últimamente hemos estado observando cada vez más. Si bien necesitamos ponerle todo el sentimiento, hay que evitar el sentimentalismo, que consiste en exagerar una sensación de arrobamiento totalmente desproporcionada, fingiendo una emoción, a menudo de forma teatral, a expensas de la razón. Dado que al público le encanta ver emociones fuertes, los músicos están en constante peligro de caer en el sentimentalismo, asumiendo emociones exageradas. Me llamó la atención que esta advertencia de no caer en el sentimentalismo la expresaba un director de orquesta adventista, ya jubilado, pero de renombre internacional, el doctor Blumstedt, en un artículo publicado hace pocos años en la Review and Herald. En conclusión, el debate sobre la música religiosa no se resuelve limitando toda la música religiosa a los himnos tradicionales. Porque no se trata de elegir entre música tradicional y contemporánea. No es ese el asunto,
sino que lo más importante no es la fecha en la que se escribió un canto o una música, sino el mensaje que transmite mediante su letra, en el caso de que sea música vocal, y la música, la combinación de ambas cosas. Dios nos redimió para ser una nación santa. Y si se cumple ese propósito de Dios, la religión de Cristo refinará el gusto, santificará el juicio, elevará, purificará y ennoblecerá el alma. Si estamos entregados a Dios, la religión de Cristo nos elevará por encima de los valores que caracterizan a la mayor parte de la música contemporánea popular, para presentar música santa y edificante a Dios y a quienes nos rodean. Esto es válido no solo para la música de adoración o toda la música religiosa que entonemos o que interpretemos, sino también para la evangelización. Porque a veces hay quienes dicen, bueno, sí, en la iglesia tenemos que evitar la música con estilos profanos, pero en el caso de la evangelización necesitamos usar esa música para llegar hasta las personas no convertidas. Sin embargo, en la evangelización no debemos utilizar estilos musicales mundanos, pues tenemos algo mucho mejor, más noble y más perdurable para ofrecer a quienes asisten a nuestras reuniones. Y en este contexto es muy importante recordar la instrucción de Dios al profeta Jeremías, tomando de la versión de la Nueva Traducción Viviente y Jeremías 15:19. Tienes que influir en ellos, no dejes que ellos influyan en ti. La Reina Valera 60 dice, conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Es claro que cuando queremos llevar el Evangelio para transformar a las demás personas, no estaremos usando los elementos de su entorno que no son compatibles con los valores cristianos, sino que necesitamos acercarnos a ellos con los elementos que sí son compatibles con los valores cristianos. El Espíritu de Profecía nos anima a aprender ahora el canto de los ángeles, para que podamos cantarlo cuando nos unamos a sus huestes resplandecientes. No tenemos todavía la partitura, la música escrita de cómo es el canto de los ángeles, pero por lo que nos describe la Biblia y Elena de White, tenemos suficientes indicios como para aprender el estilo de los cantos de los ángeles, para que podamos unirnos a ellos en el cielo. Que por la gracia de Dios podamos estar preparados para alternar con los adoradores en los atrios celestiales, donde todo es pureza y perfección, donde todos los seres manifiestan perfecta reverencia hacia Dios y su santidad. Que esa pueda ser nuestra experiencia y es mi deseo y mi oración.